Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Señor. Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles, daremos gracias a tu santo nombre y alabarte será nuestra gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que hoy te invoca apoyado en la protección de tu mártir San Blas. Concédenos por sus méritos la paz en esta vida y el premio de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean. Y ustedes avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que se sane.
Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El amor del Señor permanece para siempre. Como un padre es cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que del polvo. El amor del Señor permanece para siempre. Pero el amor del Señor permanece para siempre, y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que lo temen y observan su alianza. El amor del Señor permanece para siempre. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy como iglesia estamos haciendo memoria de San Blas, este obispo y mártir de Segaste en Armenia, que entregó su vida por Cristo allá a principios del siglo IV. Y en este día se nos presenta este Evangelio que está tomado del capítulo 6 de San Marcos. Ya lo hemos dicho otras veces, pero conviene siempre recordar que la razón por la que leemos a San Marcos es porque en las misas de entre semana leemos los evangelios llamados sinópticos,
Recordemos también que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se los llama sinópticos por una palabra griega que quiere decir los que pueden ser vistos al mismo tiempo. Sinopsis quiere decir una mirada como simultánea. Resulta que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, van llevando como una misma secuencia y por eso pueden ser vistos como al mismo tiempo. Estos evangelios además nos cuentan el misterio de Cristo desde ángulos diferentes, pero siempre, como decíamos, con una secuencia semejante. Nosotros escuchamos estos evangelios y por supuesto los meditamos, los celebramos. Empezamos por Marcos, después allá más o menos después de la Pascua ya iniciamos a Mateo y allá más cerca del fin del año litúrgico estamos leyendo Lucas. Y decía que los meditamos, los celebramos. Empezamos por Marcos, que estamos leyendo en estos días, que es el que hace un énfasis muy importante en las obras de Cristo, Cristo siempre en acción. Después cuando pasamos a Mateo, el énfasis de Mateo es la palabra de Jesús, los discursos de Jesús. Y finalmente Lucas nos presenta un tono muy particular. Es lo que podríamos llamar la humanidad de Cristo, el corazón de Cristo. Y aparecen esas preciosas parábolas de la misericordia. Ahora estamos todavía en San Marcos y este es el capítulo 6 que nos está presentando a Jesús en acción, Cristo obrando. Es Cristo quien a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus acciones, va instaurando el reino de Dios entre nosotros. Pero hay un obstáculo y ese obstáculo es el que aparece en este capítulo 6 de este Evangelio, en el pasaje de hoy. Hoy, en este pasaje, aparece esa frase tan conocida de Cristo que yo creo que ha saltado las páginas de la Sagrada Escritura para volverse parte como del lenguaje de muchas personas. No desprecian a un profeta sino en su propia tierra, dice Jesús. Tal vez el refrán más conocido es: nadie es profeta en su tierra. Bueno, lo que pasa es que se necesita como abrir la puerta de la fe, como nos recuerda el Papa emérito Benedicto XVI. Cristo llega hasta ahí, hasta esa puerta, pero Cristo no fuerza la entrada. Es necesario que se abra esa puerta. Es necesario que el creyente le dé un sí muy profundo, muy rotundo a Cristo, para que esa obra que Cristo quiere hacer realmente se haga. Y esa fe es la que cuesta particular trabajo cuando Cristo vuelve a la sinagoga, cuando Cristo vuelve a su pueblo. Porque resulta que, según nos cuenta hoy el Evangelio, su gente no logra explicarse, no logra entender de dónde le viene la sabiduría. No pueden entender de dónde viene el poder de hacer los milagros. Y como no lo pueden entender, lo rechazan. En realidad lo que sucedía es que aquella gente quería explicar a Cristo. No querían creer en Cristo, o mejor dicho, no querían creerle a Cristo, sino que querían como explicarlo. Pero la gran diferencia entre creerle a Cristo y explicar a Cristo es que creerle a Cristo es ponernos en sus manos, en su poder, ponernos en sus planes. En cambio, explicar a Cristo es poner a Cristo en mis esquemas, en mis razones, en mi capacidad de comprender. Es bien distinto.
Creerle a Cristo es un movimiento que me lleva siempre a salir de mí mismo, a salir de mis propias certezas para poner en sus manos, en su guía, en su palabra, en el poder de su amor, toda mi vida. Explicar a Cristo es tratar de poner a Cristo en el poder de mi cabeza, en mis razones. Claro que no es malo pensar en Cristo, no es malo descubrir la sabiduría que Dios nos ha dejado, que nos ha entregado en aquel que precisamente es la sabiduría encarnada del Padre. Eso no es malo. Es decir, el problema no es una especie de conflicto entre fe y razón, que ya fue. El problema no es ese. Aquí estamos hablando de la diferencia entre creer y explicar. Porque una cosa es razonar, que incluye muchas veces aprender, y otra cosa es explicar, que es algo así como poseer con mi razón. En definitiva, es como decirle a Jesús, mientras tú no quepas en mi cabeza, yo no te recibo. Claro, aquellos que estaban con Jesús, lo que le pasaba es que no se abrían a la novedosa alegría del reino que se le estaba comunicando. Tenían una escucha como muy chata. Era chata como para captar la fuerza de Dios y el misterio de Dios que se estaba desgranando ante sus ojos. Entonces hacen como demasiadas preguntas sin respuesta. Quieren otras evidencias, rechazan el camino de la fe al que los invita Cristo. No captan esa melodía profética que Cristo despliega ante ellos todo el tiempo. Por eso ahí Jesús no hizo ningún milagro. Porque Él no fue ahí como una especie de mago o como un terapeuta que hace una curación y ya está. Él quería contar en la sinagoga con la fe, con la apertura del corazón de los que estaban ahí. Bueno, ante este evangelio pensemos a ver si a nosotros muchas veces no nos pasa lo mismo. Pensemos si a veces no preferimos, fíjense, renunciar a la bondad de Dios antes que a la idea o imagen que cada uno se ha forjado de Él. Esto nos pasa cuando a veces le pasa algo a alguien, ¿vieron? En vez de nosotros tratar de pensar en que Dios, en su infinita misericordia, va a actuar de una manera distinta, nosotros lo queremos hacer actuar como nuestra manera y no queremos salir de ahí. Por eso es que se resiente nuestra credibilidad como cristianos. Buscamos lo que suponemos que nos interesa y no nos damos cuenta de la presencia diaria en nuestro inmediato entorno de aquel que es el que más nos busca, de aquel que es el que más se interesa por nosotros. Muchas veces buscamos a Dios y lo pensamos humanamente. Nos falta dar ese salto. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Yo creo que si nosotros hoy, cada uno, le preguntáramos a Jesús la misma pregunta que le hicieron hoy en la sinagoga, ¿de dónde sacas todo esto? Yo creo que Jesús nos respondería del corazón. Lo saco del amor que les tengo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, que de lo que abunda el corazón habla la boca. Bueno, las palabras de Jesús salen de su corazón. Pero además, fíjense, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, casi al final del capítulo 1, dice el Evangelio, a Dios nadie lo ha visto. El Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Que está en el seno del Padre. Si nosotros le repetimos a Jesús la pregunta, ¿de dónde sacas todo esto? Jesús nos podría responder también del Padre.
Fíjense, el Hijo nos regala el conocimiento del Padre. Felipe, ¿se acuerdan? Juan 14:9. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿De dónde saca todo eso Cristo? Lo saca del Padre, lo saca del cielo. Fíjense que cada vez que Jesús habla, nos regala un trozo del amor del corazón del Padre. Yo creo que esto es algo hermosísimo y que lo descubrimos si logramos meternos en la palabra. Yo se los propongo para que lo podamos meditar este día sobre esa base de la pregunta, ¿de dónde sacas todo esto? Y pensemos el maravilloso regalo que es escuchar la palabra de Dios. Bueno, pidámosle entonces a María la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo, San José, que podamos tener un corazón sencillo y creyente, y que siempre admire el obrar y las palabras de Jesús. Que creamos en Él como Mesías, como Salvador, que sepamos maravillarnos por la cercanía que Él tiene siempre fiel. Y que al igual que los discípulos, al igual que María, al igual que José y al igual que tantos otros a lo largo de la historia, podamos también nosotros seguirlo de cerca y ser testimonios de su vida con nuestra vida. Y si no logramos entenderlo bien, que le podamos decir con sinceridad, aunque no te comprenda, sí te puedo amar, pero sobre todo puedo recibir tu amor. Que así sea. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al hombre que espera la nueva era de vida en plenitud. Y ofrecemos la esperanza de quien descubre la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos los trabajos y desvelos, la lucha dura entre lo viejo y lo nuevo, la noche oscura de tu pueblo, la madrugada de la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Que reciba nuestro sacrificio, que es agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Pedimos por la salud de Fernando, Ludmila, María Faustina, José, Darío, Marta y Antonia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Blas venció los tormentos del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Amén. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, proclamamos un cántico nuevo y te alabamos cantando sin cesar. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Leocadia Rodríguez, Nuta, y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Blas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando en el Espíritu Santo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, concédeme tu gracia profundamente, y jamás permitas que me separe de ti. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados
a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. En sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Oremos. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir San Blas, la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tradicionalmente aquí en la catedral, todos los 3 de febrero, memoria de San Blas, por ser el santo patrono de las enfermedades de la garganta, damos la bendición de San Blas en forma individual. Por las razones que todos conocemos, hoy lo vamos a hacer con una oración de bendición antes de la bendición final a nivel general para que todos reciban esta bendición ya tan tradicional aquí en esta catedral. El Señor esté con ustedes. Padre misericordioso y eterno, que has querido que tu Hijo fuera glorificado en los santos, te pedimos que por la intercesión de San Blas, que no dudó en entregar su vida por causa del Evangelio, nos libres de las enfermedades de la garganta, para que nosotros anunciemos con alegría que Jesucristo es el Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.